Bueno, tengan sus Biblias abiertas en el libro de Jueces, en el capítulo 9, y vamos a predicar hoy sobre todo lo que es el capítulo 9 de Jueces, del versículo 1 hasta el versículo 57. Y déjenme que empiece lo que es este mensaje explicándoles una situación que me ocurrió cuando era pequeño, estando yo de vacaciones. Pues hice lo que un niño hace de manera normal, me fui al bosque ahí con mis amigos y nos encontramos lo que era una piedra inmensa. Y en nuestra situación ahí jugando lo que hicimos básicamente es hacerle de todo lo posible a esa piedra. La movimos, le pegamos con palos, le tiramos tierra por encima, de tal manera que estuvimos tiempo haciéndolas pasar magras, si puede decirse así, a aquella propia piedra. Pero al final de nuestro juego lo que se me ocurrió a mí fue precisamente subirme encima de la piedra con tal mala suerte que lo que sucedió es que esa piedra rodó sobre sí misma, yo caí al suelo y la piedra rodó sobre mi cabeza y rodó sobre mí. De tal manera que puedo decir que lo que yo le había hecho a aquella pedazo de piedra me había sido devuelto de manera justa y retributiva. Y si se fijan, esto es un poco el título que le he puesto a este mensaje. Al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Y esto es de alguna manera lo que se llama justicia retributiva. Es decir, el mal hecho a la piedra me fue devuelto a mí de la misma manera. Y esto es precisamente el tema de la historia de Jueces 9, del versículo 1 al 57. El tema de la historia de Abimelec es la retribución, el ejercicio de la justicia retributiva de Dios, el conocido ojo por ojo y diente por diente. Y la verdad es que sé que esto no es un tema muy popular cuando el tema en sí es aplicado a Dios. Sin lugar a dudas, nuestro mundo de hoy es un mundo que no tiene ningún tipo de problema para clamar por justicia y en concreto justicia retributiva. Sabemos que la crisis ha puesto de manifiesto este clamor. Tenemos ejemplos como por lo que es la abrogación de la ley Parot. Tenemos asesinos y violadores sin ningún tipo de arrepentimiento sueltos por las calles y hay un clamor general que dice que paguen conforme a la magnitud de sus crímenes. Tenemos el ejemplo de los duques de Palma, que sea lo que suceda con ellos, básicamente hay un clamor que se dice que paguen conforme a la magnitud de su delito. ¿Se dan cuenta? Lo que es la justicia retributiva es algo que está en boga y sinceramente creo que nadie la negaría, excepto cuando este tipo de justicia debe ser aplicado a Dios. Entonces, cuidado, estos son palabras ya mayores. Nosotros podemos actuar así, pero aquel que es el estándar absoluto de justicia y ley, le es puesto en entredicho y le es quitado esta prerrogativa en el momento que él pueda aplicar lo que es este tipo de justicia retributiva. Porque en ese sentido surgen una serie de preguntas. Las preguntas son, ¿puede Dios actuar de esta manera? Y es más, podemos rizar un poco más el rizo. ¿Puede Dios actuar de esta manera con su propio pueblo? ¿Puede Dios devolver el mal que se ha hecho sobre las cabezas de aquellos que lo han perpetrado, aun y cuando estos sean parte de su pueblo? Si esto es así, las preguntas entonces que surgen es, ¿qué tipo de Dios es este? ¿Debemos saber y conocer entonces este aspecto de la justicia retributiva de Dios? Y la respuesta a esta última pregunta es clara. La respuesta es un sí absoluto y rotundo. Y la razón de ello es porque esta justicia retributiva es parte de la revelación de Dios y por tanto es relevante para su pueblo. Y si debemos predicar todo el consejo de Dios de la misma manera que Pablo se lo predicó a los efesios, cuando uno se enfrenta con algo así, cuando uno se enfrenta con este tema, no lo salta, sino que predica de ello. Así que toda la historia de Abimelec tiene precisamente el objetivo de mostrar esta justicia retributiva. Fíjense, hay dos puntos clave en el texto que muestran precisamente dicha justicia. Si toman atención a los versículos 23 y 24 de Jueces 9, fíjense lo que dice. Envió Dios su mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec
para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Fíjense, Dios envió un espíritu y de esta manera la violencia hecha por Abimelec y por los hombres de Siquem fue devuelta a ellos. Y otro punto clave es al final del capítulo, los versículos 56 y 57, donde la idea de justicia retributiva nos la volvemos a encontrar. Fíjense, el resumen de todo lo que sucede en Jueces 9 es lo siguiente. Versículo 56. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. ¿Se dan cuenta? Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Si se dan cuenta, esto es el tema de justicia retributiva. Esto nos enfrenta con la realidad de que Dios es un Dios justo y soberano, que en su providencia controla todo, y nos enfrenta con la realidad de que esto no quita en absoluto la responsabilidad humana. Somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Por lo tanto, es como Dios pagó ese mal. Bien, con la historia que ahora veremos, vamos a analizar un poquito cómo Dios pagó y ejerció esa justicia retributiva. Y es una historia fácil de entender, no tiene en sí ninguna complicación la historia. Ahora bien, es fácil de entender, pero es mucho más difícil de aplicar debido a dos cosas. La primera es debido al tema en cuestión, la justicia retributiva en sí. Y la segunda cuestión por la cual es difícil de aplicar es que esta aplicación, debido a que esa justicia retributiva en Jueces 9 es operada dentro del marco y de la realidad del antiguo pacto. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, por tanto, no podemos saltar directamente de cómo Dios actuó en Jueces 9 a nosotros. Debemos aplicar ese tema de Jueces 9 pasando primeramente por Cristo, por la cruz y por la realidad del nuevo pacto. Por tanto, con esto en mente, vamos a ver básicamente dos cosas dentro de lo que es Jueces 9 y con este tema de justicia retributiva. Vamos a ver primeramente la causa, qué es lo que sucede para que esa justicia retributiva sea aplicada, y segundo veremos la ejecución, cómo esa justicia retributiva es aplicada. Así, primeramente la causa. Y vemos que la causa de la justicia retributiva empieza en el rechazo de Dios como rey del pacto. Esa es la causa. La causa de esa justicia retributiva, todo empieza con el rechazo de Dios como el rey del pacto. Y lo vamos a ver a continuación. Debemos entender esto como la causa, como el porqué, porque esto va a ser en cierta manera ese mal caldo donde se cocinará una sopa bien amarga para esos personajes. Y lo que debemos preguntar es lo siguiente: ¿qué es lo que genera ese rechazo de Dios como rey del pacto, que es la causa para la aplicación de esta justicia retributiva? ¿Qué genera este rechazo en el pueblo? Va a generar dos cosas. Primeramente, va a generar la perversión del gobierno del pacto. La perversión del gobierno de Dios dentro de esa realidad del pacto con su pueblo. Fíjense, la causa de la justicia retributiva en esta historia empieza por ese rechazo de Dios como el rey del pacto con su pueblo. Y dicho rechazo es mostrado con una perversión de lo que debería ser el gobierno de Dios sobre su pueblo. El tema del reino o reinado es claro en esta primera parte de la historia. Fíjense cómo existen una gran cantidad de referencias en esta primera parte en relación a rey o en relación a reinado. Y este viene expresado por términos como el término rey o el término gobernar. ¿Se dan cuenta? En el versículo 2 aparece básicamente dos veces. Dice: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre?
Si se dan cuenta, en el versículo 6 otra vez tenemos estos términos aplicados. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaban en Siquem. Gobernar, rey, si siguen leyendo en el versículo 8 aparecen estos términos 2 veces, en el versículo 12, 14, 16 y 18. Es decir, hay un énfasis en lo que es el tema de rey y el tema de gobernar, hay un énfasis en el tema de reino y gobierno. A esto, fíjense, debe sumársele el hecho de que el nombre mismo de Abimelec, uno de los personajes claves de esta historia, el nombre mismo de Abimelec contiene la palabra rey. Esto lo veremos un poco más tarde, la importancia de ello. Pero el nombre de Abimelec, si leen toda la historia, aparece en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 6, 16, 18, 19, en el versículo 20 aparece 2 veces y en el versículo 21. Es decir, un personaje clave cuyo nombre contiene la palabra rey aparece de manera repetitiva a lo largo de la historia. A esto debemos sumarle algo más que nos refuerza el tema de reinado, de reino, en estos primeros versículos o en esta primera parte, y es el hecho de que existe la búsqueda de un rey. Fíjense, esto es expresado por la propuesta de Abimelec en el versículo 2, cuando les dice: ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Y fíjense la asamblea general de los hombres de Siquem para coronar rey a Abimelec en el versículo 6. Entonces se juntaron los de Siquem y eligieron a Abimelec por rey. Hay una búsqueda de establecer un rey sobre el pueblo. Y a esto fíjense que se le suma la fábula que después Jotam explicará. La fábula de Jotam de igual manera muestra que los árboles en busca de un rey que los gobierne van primeramente al olivo, luego van a la higuera, luego van a la vid y finalmente coronan por rey a la zarza. Si se dan cuenta, en toda esta primera parte el tema de rey y reinado es preeminente. Y quizá la pregunta es: ¿qué hay de malo con esto? ¿Dónde vemos que existe un rechazo a Dios como rey que genera una perversión del gobierno, de los valores del reino de Dios que deberían expresarse en el pueblo del pacto? ¿Dónde lo vemos esto? Y lo vemos cuando se entiende que esta historia de Abimelec sigue la historia de su padre Gedeón. La historia de Gedeón consistió ¿en qué? Consistió en eliminar la idolatría sincretista que se había generado en Israel. Fíjense que había básicamente altares levantados a Jehová, vimos, y altares levantados a Baal y a Asera. Y básicamente todo lo que es la historia de Gedeón, es decir, no más flirteos entre Baal y Jehová. Y la historia de Gedeón lo que hizo básicamente es establecer de nuevo la realidad de que el único rey y Dios sobre el pueblo del pacto es aquel Dios que los ha redimido y que los ha llevado en relación de pacto. Así básicamente es lo que sucede en la historia de Gedeón, pero esta historia terminó de manera bien triste. La idolatría en realidad nunca fue erradicada de Israel. Fíjense cómo termina el capítulo 8 de Jueces. El versículo 27 dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Ese efod tras el cual se prostituyó a Israel, al igual que el becerro de oro. Entonces, fíjense, miren ahora los versículos 33 y 34 del capítulo 8 de Jueces. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. La historia de Gedeón intentó en cierta manera eliminar esa idolatría y devolver lo que era el trono y el reino de Dios sobre su pueblo, pero Israel siguió prostituyéndose.
Se eliminó a los madianitas, pero no a la idolatría. Y la razón de eso es porque la idolatría es un asunto del corazón. Y esto requiere que un corazón de piedra formado a la imagen de los ídolos de piedra, que ni ven ni oyen, sea creado ese corazón en un corazón de carne, a imagen de aquel que lo creó, y que reconozca que solo hay un Dios, en nuestro caso, que solo hay un Rey, Cristo Jesús. Y para esto se va a requerir un nuevo pacto. Pero fíjense en esta historia de Gedeón, de Jueces 8. Israel le pide algo a Gedeón. Israel en el versículo 22 le pide algo muy concreto a Gedeón, del capítulo 8, versículo 22. Fíjense, los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Fíjense, Israel le pedía a Gedeón que fuese el rey, que señorease tanto él, su hijo y su nieto. ¿Y cuál es la respuesta de Gedeón a esta petición de ser rey? Fíjense el versículo 23. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esta es la respuesta correcta. Gedeón había visto y había eliminado lo que eran los madianitas, había sacado y tirado los altares de Baal y Asera, y la respuesta es: ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto señoreará. Jehová es el único Señor y Rey sobre vosotros. Fíjense que ahí está la petición. Ahora bien, ¿lo tenían claro esto Israel? ¿Lo tenían claro que solamente Jehová era Rey? Fíjense cómo empieza entonces ahora la historia de Abimelec, en el capítulo 9 y versículo 1. Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Menuda preguntita la de Abimelec. La verdad es que Abimelec estaba siendo bien inteligente. ¿Por qué? Porque pone el balón en el campo de los hombres de Siquem. Después envía a sus hermanos y a su madre para hablar con ellos como si el tema no fuese con él. Es decir, tuvo una falsa modestia. Y es muy inteligente Abimelec, porque se han preguntado por qué Abimelec va a los hombres de Siquem. ¿Por qué va y les pide? ¿Qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hijos de Jerobbaal o que os gobierne un solo hombre? ¿Por qué Abimelec a los hijos de Siquem? Y la razón de ello es porque Abimelec, a diferencia de sus otros 70 hermanos, él era el hijo que Gedeón había tenido con una concubina de Siquem. Fíjense, en el capítulo 8 así se nos ha dicho en los versículos 30 al 31. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Gedeón era de la tribu de Manasés y Siquem pertenecía a la tribu de Efraín. Todo queda en casa. Pero por esto Abimelec va a los hombres de Siquem y puede decirles, y ahora vamos a parafrasear un poco, leyendo entre líneas lo que Abimelec les dice, si hay alguien que mejor puede reinar sobre vosotros, este soy yo, que soy hueso de vuestro hueso y carne de vuestra carne. Y no os olvidéis de esto, no como los otros 70 de mi padre, de mi madre. Es decir, yo básicamente soy de vuestra tribu, ya que mi madre básicamente pertenecía a Siquem. Por lo tanto, ¿quién mejor que pueda reinar sobre vosotros que uno de vuestra misma clase? Fíjense lo que Abimelec propone. Lo que Abimelec propone es totalmente inverso a lo que Gedeón, su padre, propuso. Lo que Abimelec propone es totalmente inverso a los valores mostrados por Gedeón cuando Gedeón les dijo a los israelitas: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Bien, ahora viene Abimelec con su propuesta y lo que está diciendo es: no será Jehová quien señoreará sobre vosotros, sino que seré yo y mi padre. Y esta inversión del rol de señorear de Dios a Abimelec
es enfatizado por el autor con el uso del nombre Abimelec. ¿Se acuerdan que en un principio les he dicho que el nombre Abimelec presenta lo que es la palabra rey en él? Fíjense, Abimelec consta de lo que es la palabra Av, que en hebreo es padre, y que es el sufijo posesivo mi, y Melech, que es la palabra rey. Av, vi, Melech. La traducción sería mi padre rey o mi padre es rey. ¿Qué es lo que está diciendo Abimelec con este nombre? ¿Qué estás diciendo, Abimelec, con este nombre? Y lo que digo es que mi padre es rey. Gedeón y yo os propongo, hombres de Siquem, que reine. Por lo tanto, Abimelec, básicamente nos encontramos en Abimelec, encontramos a Gedeón, mi padre es rey, y su hijo reinando. Es decir, es todo lo contrario a lo que Gedeón les dijo. Ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto reinaremos sobre vosotros. Jehová reinará. Pero la pregunta es, ¿dónde está el reinado de Jehová en Abimelec? Y la respuesta es, en ningún sitio. Si se dan cuenta, la propuesta de Abimelec es un rechazo al reinado de Dios. Es un rechazo a la realidad de Jehová señoreará sobre vosotros. Por lo tanto, aliarse con un individuo como este sería aliarse con los valores contrarios al reino de Dios, al reinado de Jehová. ¿Cuál debería haber sido la respuesta de los hombres de Siquem? ¿Cuál debería haber sido la respuesta cuando básicamente Abimelec les propuso que gobernase él sobre ellos después de tener toda la historia de Gedeón, el cual les dijo, Jehová os señoreará? La respuesta hubiese tenido que ser, no, ni tú ni tu padre. Jehová, nuestro Redentor, nuestro Creador, Él es nuestro Rey. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucedió con los hombres de Siquem? Fíjense en el versículo 3 del capítulo 9. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. ¿Se dan cuenta? El corazón se inclinó hacia Abimelec, aquel que su nombre mismo es mi padre es rey, se inclinó hacia Abimelec. Pero vamos a darles lo que es el beneficio de la duda a los hombres de Siquem. Porque si se dan cuenta, su corazón se inclina a Abimelec, pero no es coronado, no lo coronan como rey hasta el versículo 6. Es ahí donde tienen esa junta, esa asamblea general, y es ahí donde eligieron y coronaron a Abimelec como rey. Pero fíjense que hay una estructura del versículo 3, cuando se inclina su corazón, al versículo 6 hasta que lo coronan. En medio hay dos versículos, el 4 y el 5. Y esos versículos son clave. ¿Qué es lo que sucede en esos versículos? ¿Qué es lo que hizo Abimelec después de que el corazón de los de Siquem se inclinó hacia él? ¿Hasta dónde llega el rechazo de ese reinado de Dios sobre el pueblo y la perversión del gobierno de Dios en ese pacto? ¿Dónde lo vemos esto? Lo vemos precisamente en los versículos 4 y 5. Fíjense lo que sucede ahí. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. ¿Se dan cuenta? Se monta una banda, Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a la ciudad de su padre, Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, y lo hizo todo sobre una misma piedra. Toma, este es el tipo de rey al cual se inclina vuestro corazón, hijos de Siquem. Este es el tipo de reinado de violencia sin gracia y misericordia, la cual básicamente el reinado que va a ser expresado en ese rey al cual vais a coronar. Estos eventos aquí del versículo 4 y 5 muestran no solo el tipo de individuo que era Abimelec, sino el tipo de rey que sería. En Abimelec no solamente se ve el rechazo de Jehová como rey,
Es decir, el hecho de que Abimelec dice, mi padre es rey. Y Gedeón había dicho, no, Jehová os señoreará. En Abimelec no solamente se ve el rechazo de Jehová como rey, sino que se ve algo más. Con la actuación y la manera de actuar de Abimelec se ve la perversión de lo que debe ser el reinado ejercido sobre el pueblo según el corazón de Dios. Estos eventos están aquí para que veamos el tipo de reinado que Abimelec iba a mostrar, que es un tipo de reinado totalmente contrario al reinado de Dios. Estos eventos están aquí después de que los hombres de Siquem inclinaran su corazón y antes de la coronación de Abimelec, y muestran una radiografía de la perversión de lo que debería ser el verdadero reino sobre el pueblo. Lo que el autor les está diciendo a los hombres de Siquem y al lector antes de coronar a ese hombre como rey, está diciendo, mirad a este tipo de rey se inclina vuestro corazón. Al lector nos dice, toma atención, tu corazón no puede inclinarse a aquel que es un rechazo flagrante del reinado de Dios y que refleja más la crueldad de un mundo caído que no del rey que os ha redimido y creado como algo nuevo. El reino de Dios nunca os propondría levantar vuestra mano en contra de vuestros hermanos y hermanas. Esto no sucede así en el pueblo de Dios. Crueldad, violencia, asesinato no son los principios del Rey de Reyes ni de su reino. Ahora imagínense por un momento que todos sabemos el caso de Urdangarín. Y podemos tener muchas opiniones en relación a ello. Pero imagínense que ahora lo que se hace es coronar a Urdangarín como rey. ¿Qué les parecería? La verdad es que coronando a Urdangarín como rey, sabiendo básicamente lo que ha hecho, lo que ha podido hacer, coronándolo como rey, lo que se estaría diciendo básicamente es que queremos un rey como este. Y queremos un reino que refleje los valores de ese rey que hemos coronado. Seríamos totalmente partícipes de sus ideales y de sus valores. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? En el versículo 6, después de inclinar su corazón a un rey que decía, no, Jehová señoreará, sino mi padre será rey y yo. Después de haberle ofrecido dinero y de haber visto que había montado una banda de hombres ociosos y vagabundos y había asesinado en una misma piedra a sus 70 hermanos, unos valores del reino totalmente pervertidos, ¿qué es lo que hicieron? Entonces eligieron a Abimelec como rey. Con esto los hombres de Siquem están diciendo sí y amén al rey Abimelec y no a Dios. Sí y amén al tipo de reinado de Abimelec, al reinado que incluía la matanza de sus hermanos. Por tanto, sois cómplices, hombres de Siquem, del delito. Sois tan culpables como él. La sangre de los 70 hermanos de Abimelec recae también sobre vuestras cabezas. El problema no solo es que rechazaron el reinado de Dios, sino que fueron partícipes de valores y acciones que nada tenían que ver con Dios mismo. El problema no era la realeza. El problema era el rey escogido, era un rey equivocado. El corazón del pueblo debe inclinarse a aquel que es su rey, y esto es inclinar nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra obediencia en este nuevo pacto al único que es nuestro rey y señor, y ese es Cristo. El pueblo de Dios necesita que Dios señoree sobre él. Necesitamos que Dios señoree sobre nosotros y para eso, como pueblo, nosotros debemos inclinar nuestro corazón solamente a aquel que claramente puede decir Abimelec, es decir, mi padre es rey y este es Cristo Jesús. Él puede decir Abimelec, mi padre es rey. Por lo tanto, que Dios señoree como rey sobre nosotros implica que nuestro ser se incline a aquel rey conforme al corazón de Dios. Aquel rey que por ser hijo, por su cruz y su resurrección, es todo el gobierno le ha sido dado, aquel que inaugura y media el reino de Dios sobre su pueblo y este es Jesucristo.
Saben, la Iglesia a lo largo de la historia ha reflejado más el reino de este mundo cuando ha obviado u olvidado el señorío de Cristo. ¿Se han fijado cómo con Abimelec el rechazo de Jehová como rey generó la perversión de ese reinado? La perversión de ese gobierno, los valores reflejados en ese rey y en su reinado nada tenían que ver con los valores de aquel rey que los había redimido y creado como pueblo. Pues bien, así será en nosotros si se levanta cualquier otro o cualquier otra cosa que no sea Cristo y que no sea su reino. Si se levanta cualquier otra cosa en lugar del reino de Dios y en lugar del reino de Cristo. Lo que será reflejado en la iglesia, en nosotros, será el reino de este mundo. Y con esto entonces, hermanos y hermanas, olvidémonos de soñar que la iglesia acoja a los oprimidos con los principios y éticas del reino de Dios. Pero saben, el autor presenta una advertencia. Dirá, eso tiene consecuencias. Eso no queda en un estado neutral. Eso tiene consecuencias para el pueblo. ¿Por qué? Porque ese rechazo de Dios como rey, que es una de las primeras causas para esa justicia retributiva, no solamente produjo lo que es una perversión de lo que debería ser el gobierno del rey, el gobierno de Dios sobre su pueblo, sino que produjo algo más. Produjo una degradación ética de la relación del pacto en el pueblo. Hay una perversión del tipo de gobierno, pero hay una degradación ética de la relación del pacto en el pueblo. Fíjense, aparentemente uno puede leer lo que sucede en estos primeros versículos y decir, sí, hicieron mal, pero la visión del autor y en último término la visión misma de Dios en la inspiración de dicho evento histórico es otra. Lo que allí sucedió fue una degradación ética de la relación del pacto en el pueblo, y eso no quedaría sin consecuencias. Eso sería respondido por parte de Dios. La interpretación del evento, de todo esto que ha sucedido, esa interpretación nos viene dada por una historia, nos viene dada por la fábula que Jotam explica. Es decir, lo que sucede cogiendo a Abimelec como rey y lo que sucede básicamente matando a los 70 hermanos. La explicación de todo ello nos viene dado por la fábula de Jotam. Y esa fábula será la visión del autor de lo que exactamente ha sucedido reconociendo a Abimelec como rey por parte de los hombres de Siquem. Esa visión de la fábula será la visión que el autor tiene y en último la visión que Dios nos da de todos estos acontecimientos. Y fíjense, se nos dice que de estos 70 hermanos, Jotam escapó de la matanza. Lo vemos en el versículo 5 al final. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. En la providencia de Dios, Jotam pudo escapar. Y después que Abimelec es reconocido rey, Jotam aparece trayendo mensaje y les explica una fábula. Será en la fábula de Jotam donde se podrá ver cómo lo que sucedió supone en realidad una degradación ética, moral y espiritual de la relación del pacto. En realidad, el hecho de que los de Siquem reconociesen a Abimelec como rey era más que nada la punta del iceberg que es sustentado por una base mayor. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que es el Titanic? Básicamente fue herido de muerte por una punta del iceberg que estaba sustentado por una base mayor. Y como aquella pelota que cae básicamente en el mar aparentemente tranquilo, pero es llevada rápidamente a alta mar debido a corrientes submarinas que uno no ve pero están allí, básicamente ese rechazo del reinado de Dios y esa perversión de ese gobierno no es más que la punta del iceberg. Y se nos va a mostrar esa degradación ética y moral de la relación de pacto que el pueblo rompió con su Dios. Fíjense cómo Jotam trae el mensaje en el versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem y así os oiga Dios. ¿Por qué lo hizo así Jotam? ¿Por qué va al monte Gerizim y pone básicamente a Dios como testigo? Y fíjense, no solo es porque el monte Gerizim estaba cerca de Siquem, sino por algo más.
Porque el trasfondo que hay detrás de todo esto es la rotura, la infidelidad y la degradación ética en la relación del pacto. En la historia de Israel ya alguien se subió al monte Gerizim y al monte Ebal. Y eso fue en Deuteronomio para proclamar de parte de Dios las bendiciones y las maldiciones del pacto. 2 púlpitos gigantes para proclamar la palabra profética de Dios a su pueblo. Bendiciones si sois fieles al pacto, maldiciones si sois infieles al pacto. Y esto refuerza la idea de Dios como rey, ya que el antiguo pacto fue dado bajo la estructura de un tratado de rey vasallo. Dios es rey e Israel vasallo bajo el amparo de su rey, pero bajo la relación de fidelidad a su rey. Así que Jotam vuelve a subirse a ese monte conocido en ese contexto de pacto, en ese contexto de las bendiciones y maldiciones según la fidelidad o infidelidad al pacto. Y de igual manera, Jotam se sitúa en esos 2 montes y ahí indica básicamente qué es lo que va a suceder a consecuencia de la infidelidad de su pueblo. En realidad es la infidelidad a Deuteronomio 17, a un aspecto muy concreto del pacto. En Deuteronomio 17 se nos narra cómo debía ser el rey que gobernase al pueblo, el rey que fuese fiel a ese pacto. En ese punto fueron precisamente infieles en ese acontecimiento Israel. Y Jotam, desde esa situación de pacto, lo que hace es explicar la fábula, la cual es fácil de entender, y está descrita en los versículos del 8 al 15. Los árboles que representan a los hombres de Siquem buscan rey. Y van primeramente al olivo, y el olivo les dice que no. Luego van a la higuera en el versículo 10, y la higuera les dice que no. Luego van a la vid, y le proponen a la vid ser rey sobre ellos. Y en el versículo 12, la vid les dice que no. Con estos 3 árboles se encuentran con la misma respuesta: no, no y no. Y finalmente, ¿dónde van los árboles? Van a la zarza en el versículo 14. Y la respuesta que se encuentran con la zarza, fíjense, está en el versículo 15, dice: si en verdad me elegís, dice, abrigaros bajo mi sombra, y si no, salga fuego. Toma con la zarza. Si verdaderamente me elegís, abrigaros bajo mi sombra, y si no, salga fuego y os queme. Fíjense, hay una serie de cosas aquí a notar. Fíjense que primero, todos los 3 árboles anteriores, los cuales han dicho que no a reinar, son árboles hermosos. Y todos ellos saben que su función no era la de reinar sobre el resto de árboles. Todos ellos, básicamente, escogen lo que es el resto de árboles, escogen a la zarza, que es la planta más salvaje de todos ellos. Los otros 3 árboles, el olivo, la higuera, la vid, son árboles que pueden cultivarse, pero la zarza, ¿quién cultiva zarzas? Nadie cultiva zarzas. Básicamente la zarza es mucho más salvaje. No sabes nunca por dónde te saldrá. Y aparte, fíjense en la historia. Ya les dice que muy seguros en la zarza no van a encontrarse. Las zarzas pinchan, clavan y cortan. Y es que la fábula ya les está diciendo que el que habéis elegido como rey no toca. Pero quizá uno podría decir, bueno, la excusa, ¿vale?, es que la culpa no es de los árboles que escogieron a la zarza, la culpa es de la zarza. La zarza es la salvaje, la zarza es la que pincha. Y obviamente en la fábula la zarza es Abimelech. Así que uno podría decir, bueno, la culpa es de él. Él fue quien mató a sus 70 hermanos. Él fue quien propuso ser rey. Pero fíjense en un detalle bien claro. En la fábula se nos muestra algo que en la historia, en la narración de la historia, no se nos muestra. En la historia se nos muestra que es Abimelech quien propone ser rey y los hijos de Siquem sí le dan dinero y después lo coronan como rey. Pero en lo que es básicamente la fábula se nos muestra el hecho de que son los árboles los que van a buscar al rey. Es decir, Abimelech quería ser rey, pero los árboles también querían y buscaban por un rey. Fue vuestra decisión, árboles, hombres de Siquem. Fue vuestras acciones, vuestra decisión y vuestras acciones solo demuestran la inclinación de vuestro corazón. Por lo tanto, sí, la zarza pincha,
pero vosotros pincháis de igual manera que ella. La fórmula es clara: decisión más acción igual a responsabilidad propia. Sois responsables también. Y la pregunta es: ¿responsables de qué? ¿Qué significa esta fábula de Jotam? Y significa lo siguiente en los versículos 16 y 19. Sois responsables también de si habéis sido fieles con Jerobbaal, Gedeón. ¿En qué sentido? ¿Cómo habéis sido fieles? O no participando de la matanza de los 70 hermanos, y hay más, reconociendo lo que Gedeón dijo, Jehová reinará, o habéis sido infieles a Gedeón. ¿Cómo? Siendo partícipes de la matanza de los 70 hermanos y siendo infieles al pacto con Dios, no reconociéndolo a Él como único rey sobre vuestras cabezas. ¿Cuál creen que es el veredicto? El veredicto es claro: infieles y todos culpables. No sé si han leído lo que es la novela de Agatha Christie, el Orient Express, donde hay un asesinato, básicamente ahí en el Orient Express hay un asesinato en el tren, y a medida que va avanzando la investigación y que se va resolviendo el caso, nos damos cuenta de que el asesino son todos y cada uno de los pasajeros del tren. Todos y cada uno de ellos participaron en el asesinato, todos y cada uno de ellos son culpables. En ese sentido, aquí, tanto Abimelech como los hombres de Siquem, los cuales le dieron dinero, básicamente todos son culpables de infidelidad y de degradación ética en esa relación de pacto, y todos son culpables en lo que es esa perversión del gobierno, de ese reino, y todos son culpables de decirle a Dios: no señoree y señoree a Abimelech. Y fíjense cómo hay una expresión en el versículo 16 y en el versículo 19. Dice: ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido. En el versículo 16, ahora fíjense en el versículo 19, si con verdad y con integridad. Esta expresión aparece con la misma combinación en Josué 24, 14. Y es una expresión usada para hablar de la fidelidad del pueblo de Dios en pacto. Si en verdad habéis actuado en verdad y con integridad, en Josué se usa para hablar de la fidelidad del pueblo de Dios al pacto. Lo que se está apelando aquí con esta expresión, en esta situación de Abimelech y Siquem, se está apelando al estatus ético de los señores de Siquem en escoger a un rey indigno. Es algo así como: por sus frutos los conocemos, sabemos dónde están. La fábula deja entrever que su estatus ético carece de verdad e integridad. Esta degradación ética demuestra su infidelidad al pacto con Dios, y todo vino, ¿por qué? Todo vino por intercambiar el trono que se levantaba sobre sus cabezas, el trono de Dios, por un trono básicamente que era el trono de Abimelech, totalmente contrario al trono de Dios. La fábula de Jotam no es para que consideren, para que piensen. Jotam no les muestra esta fábula de esta manera. La fábula de Jotam es algo retórico, es para mostrarles: habéis cambiado la verdad y la bondad por la propia conveniencia e interés vuestro. Habéis cambiado la fidelidad del pacto por vuestras propias rencillas de tribus, hasta el punto de ser partícipes del asesinato de vuestros hermanos. Jotam no les explica la fábula para que piensen, sino para decir: esto es lo que hay, es inexcusable y el precio a pagar va a ser alto. Fíjense el versículo 20. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los hijos de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Déjenme que les ponga las cosas a la inversa. Alguien que ha cambiado la verdad por la propia conveniencia debe preguntarse dónde está en su relación de fidelidad con Dios. Y de igual manera, una iglesia
que ha cambiado la integridad y la verdad del reino de Dios, la integridad y la verdad de ese evangelio que transforma. Una iglesia que ha cambiado la integridad y la verdad por la propia conveniencia de uno mismo, de unos mismos, debe preguntarse dónde está en su fidelidad de pacto con su Dios. En ocasiones la propia conveniencia es más una ventana a nuestro propio corazón que no al corazón del evangelio, al corazón de la cruz de Cristo, quien siendo igual a Dios, ¿qué es lo que hizo? No lo estimó como algo a que aferrarse, a tomar ventaja de ello, sino que murió en una cruz y por eso fue exaltado al trono celestial. Y fíjense que aquí con estas dos cosas tenemos la causa de lo que va a ser esa justicia retributiva. Nos encontramos que la causa ha existido un rechazo de Dios como rey que ha generado una perversión de lo que es ese gobierno en el cual se muestran unos valores de violencia, unos valores de matanza, unos valores donde no hay misericordia, ni gracia, ni amor hacia aquellos que son los hermanos. Y se ha producido una degradación ética y moral en la relación del pacto. La cuestión es que Dios no va a actuar en relación a ello. La justicia retributiva aquí tiene un caldo perfecto para ser ejecutada. El rechazo de Dios como rey. Y todo esto, fíjense, que generó ahora el hecho de que Dios tiene que intervenir en esa situación. Dios tiene que volver a poner la balanza en su sitio en esa relación de pacto con su pueblo. Y ahora vamos a ese segundo punto que he mencionado. Lo que es la causa primero y ahora sería la ejecución. La ejecución de la justicia retributiva, algo que tenemos claro, esa ejecución siempre es aplicada proporcionalmente a la injusticia cometida. Esa ejecución de la justicia retributiva siempre es aplicada proporcionalmente a la injusticia cometida. Fíjense, la justicia retributiva de Dios hace algo que a veces lo podemos perder de vista, pero debemos tener presente que la justicia retributiva de Dios frena la perversión y degradación ética en el pueblo. Esa aplicación de justicia, aunque pueda parecer dura, lo que hace es frenar la degradación y la perversión ética del pueblo. Es decir, va a haber gracia en esa aplicación, aunque en principio no se vea. Fíjense, ahora entramos en la batallita. Y no nos tomará mucho tiempo porque no entraremos en detalles, ya que es fácil de leer y de entender. Fíjense lo que sucede en los versículos del 23 al 24, que lo hemos leído al principio del mensaje. Envió Dios un mal espíritu para que la violencia hecha a los 70 se devolviese en cierta manera a Abimelech y también se devolviese sobre los hombres de Siquem. Esto fíjense cómo es justicia retributiva de Dios. En su soberanía, Dios es capaz de usar un espíritu malo para sus propósitos. Y fíjense cómo dicha justicia actuará contra la perversión del reinado de ese rey y sobre la degradación ética de los hombres de Siquem que fortalecieron, es decir, fueron cómplices de la matanza. Y quizá alguien puede pensar, pero ¿cómo Dios puede actuar de esta manera? ¿Cómo Dios puede hacer algo así? Bueno, yo estoy seguro que en esa derogación de la ley Parot que hay violadores y asesinos, los cuales no se han arrepentido. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros tendría problemas en actuar sobre ellos. Pero quizá a veces tenemos problema de Dios aplicando su justicia, pero la cuestión es cómo Dios puede actuar así. ¿Saben qué? Si esa pregunta está en sus mentes, la verdad es que es una pregunta que también me vino a mi mente y debo ser honesto. Pero ¿saben qué? Llegué a la conclusión de que si nos preguntamos cómo Dios puede actuar así, creo, y déjenme que les diga, que esta es la pregunta incorrecta e injusta de hacer. ¿Qué harían ustedes con Abimelech y Siquem sabiendo lo que habían hecho? Pónganse en su sitio. ¿Qué harían ustedes con Abimelech y con Siquem sabiendo que habían matado a sus 70 hermanos Abimelech y los de Siquem habían sido cómplices? ¿Qué harían? ¿Los dejarían ir tan tranquilos? La verdad es que no. Pregúntense, ¿y por qué Dios debería dejarles? Porque Dios no debería actuar con justicia. Pero quizá van un poco más allá. Fíjense, ¿cómo Dios puede actuar así con aquellos pertenecientes a su propio pueblo? ¿Y saben qué? Otra vez creo que esa no es la pregunta. La pregunta no es cómo Dios puede actuar así contra aquellos de su pueblo, sino que la pregunta y la cuestión es cómo el pueblo
que había sido redimido de la esclavitud de Egipto con mano fuerte, el pueblo que había sido sustentado en el desierto, el pueblo al cual había sido dado una relación de pacto, el pueblo al cual había sido dado una tierra que fluye leche y miel, todo por gracia divina, cómo ese pueblo pudo actuar de esa manera. Cómo el pueblo, en este caso centralizado en Abimelec y Siquem, pudo actuar de una manera que no reflejaba al pueblo del pacto. Esta es la pregunta. Y es una pregunta que sirve también para el pueblo del nuevo pacto, nosotros. En realidad, déjenme que les diga que Dios actúa en justicia y en fidelidad. Ya que, si lo piensan bien, la aplicación de la justicia retributiva que veremos ahora es un elemento esencial del funcionamiento del antiguo pacto. Era lo que se llamaba la lex talionis, ojo por ojo, diente por diente. Fíjense, esa lex talionis, ojo por ojo, diente por diente, es la ley que se encuentra descrita en Éxodo 21, de los versículos 24 al 25. Y es importante la localización de esa ley de lex talionis en ese capítulo 21 de Éxodo, ya que los capítulos 21 al 23 de Éxodo forman parte del libro del pacto que Moisés leyó a Israel en Éxodo 24. Y en concreto esos capítulos 21 al 23, donde se encuentra el ojo por ojo y diente por diente, forman parte de la sección donde las leyes y ordenanzas de Israel, esas leyes y ordenanzas debían ser aplicadas en situaciones concretas de la vida diaria de Israel. Es decir, era como el antiguo pacto y los 10 mandamientos eran aplicados a situaciones diarias de la vida de Israel. Y una de esas regulaciones que formaban parte de ese pacto y que debía aplicarse diariamente a la vida y a situaciones de Israel era precisamente Éxodo 21, del 24 al 25, la lex talionis. Era parte esencial de la justicia del antiguo pacto. La justicia retributiva era parte esencial de la justicia del antiguo pacto. Por lo tanto, fíjense, justicia retributiva, la pena es proporcional al crimen, ojo por ojo, diente por diente. Por tanto, si la justicia retributiva es justicia esencial del funcionamiento del antiguo pacto, cuando Dios la aplica, pregúntense esto, ¿estaba siendo injusto Dios? En ninguna manera, plenamente justo en aplicar esta ley. ¿Estaba siendo Dios infiel a su pueblo? En ninguna manera. Plenamente fiel a Él mismo, a su pueblo y a su relación de pacto, ya que esa justicia era elemento esencial de la relación de pacto. Y fíjense lo sorprendente que hace Dios aplicando esa justicia. La balanza en el pueblo estaba desequilibrada. Una gran injusticia fue hecha y Dios con su justicia retributiva lo que hace es restablecer de nuevo el equilibrio. El trono de Dios había sido sacado de su pueblo, el reino y los valores del reino habían sido pervertidos, el pacto estaba siendo degradado y saben, nadie quita el trono de Dios de su pueblo, nadie pervierte los valores del reino de Dios. Solo hay un rey y unos valores, estos son los valores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aplicando esa justicia retributiva restablece el equilibrio, vuelve a la fidelidad del pacto, es un acto donde sí, justicia es aplicada, pero misericordia y gracia también. No olviden que Dios no es un Dios hecho a base de compartimentos, actúa como uno y trino. Eso es justicia, misericordia, gracia, todo actúa a la vez. Pero fíjense, ¿cómo Dios actúa así? Fíjense cómo la justicia básicamente es aplicada. Si se preguntan cómo Dios actúa así, perdemos de vista que hemos pasado prácticamente una hora cocinando la receta para llegar a este punto. Y es olvidar que ellos fueron infieles a Dios y a ese pueblo del pacto. Pero fíjense la ejecución ahora de la justicia retributiva. El patrón que aparece básicamente en la batalla narrada. Hay 3 strikes como un partido de béisbol. 2 ataques de Abimelec contra Siquem y un ataque que acabó con Abimelec. Fíjense cómo la justicia retributiva de Dios actúa con precisión de cirujano.
¿Cómo convenció a Abimelec inclinar los corazones de los hijos de Siquem hacia él? Básicamente les dijo, yo soy hueso de vuestro hueso y carne de vuestra carne. Pero fíjense ahora cómo se convencen los corazones de Siquem en contra de Abimelec. Viene un tal Gaal, hijo de Ebed, y ellos ponen su corazón en él. Versículo 26. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. ¿Por qué? ¿Por qué pusieron en él su confianza? Fíjense en el versículo 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jorobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Fíjense lo que se está diciendo aquí. Lo que está diciendo este Gaal es que su relación con vosotros, dice, de parte de Abimelec fue a consecuencia del lío de su padre con una concubina de Siquem. Pero en el versículo 28 les dice, servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Gaal y hermanos eran descendientes directos de Amor, que fue padre de Siquem. Por tanto, ¿quién es más hueso vuestro y carne vuestra? ¿Cómo debía Siquem caer en manos de esa zarza? Es decir, convence a los hombres de Siquem diciéndoles, yo soy más hueso y más carne que vosotros, que no Siquem, justicia retributiva. Fíjense cómo debían acabar los unos con los otros. Versículo 20, fuego salga de Abimelec que consuma los de Siquem. Fíjense ahora en los versículos 48 y 49. Siquem fuisteis cómplices de la matanza a manos de Abimelec y ahora sois víctimas mismas de Abimelec. Fueron básicamente quemados. Y por último, ¿cómo mató Abimelec a sus hermanos? Fíjense, ¿cómo los mató? 70 varones sobre una misma piedra, en el versículo 5. Ahora, fíjense en la justicia retributiva. Lo que es la justicia es proporcional al crimen. Fíjense cómo muere Abimelec en el versículo 53 del capítulo 9. Fíjense. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino, es decir, una piedra, sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Tú, Abimelec, mataste a tus 70 hermanos en una sola piedra, y tú, Abimelec, vas a morir con una piedra en la cabeza. ¿Se dan cuenta cómo dicha justicia retributiva actúa quirúrgicamente? El castigo iguala la pena, y con ello Dios no solo juzga, sino que lo que hace es un acto de gracia. Restablece el orden del pacto. Restablece otra vez ese trono, ese reinado sobre su pueblo. Ahora bien, lo último que debemos preguntarnos para acabar aquí es cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos todo esto al pueblo del nuevo pacto, lo que es la iglesia? Y hay algo importante aquí, el principio de la justicia retributiva permanece, pero permanece cumplido en Cristo y en el Evangelio. Quizás se preguntan, ¿puede Dios actuar así con nosotros? Y saben, la respuesta no es tan simple, porque la respuesta es no y sí al mismo tiempo. Tal y como les he comentado, la justicia retributiva era el elemento esencial en el funcionamiento del antiguo pacto. La pena es proporcional al crimen o a la culpa. Siendo elemento funcional del antiguo pacto, Dios no puede actuar de la misma manera con el pueblo del nuevo pacto. Tampoco su pueblo puede actuar bajo ese principio del antiguo pacto. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque todo el antiguo pacto fue cumplido en Cristo Jesús. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:17? No os penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y todo ese capítulo del Sermón del Monte será como la ley del antiguo pacto no es abrogada, sino que es cumplida en Cristo y por tanto aplicada a la comunidad del nuevo pacto, la iglesia. Uno de esos principios cumplidos es precisamente la ley talionis. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Como estos principios del reino, fíjense cómo distan mucho de los principios del reino que Abimelec había propuesto en medio de Israel en Jueces 9. Fíjense que el principio operador en ese nuevo pacto no es la justicia retributiva, formato antiguo pacto, sino que es el Evangelio mismo. La razón de ese cumplimiento y cambio de principio operador se encuentra en el hecho de que esa justicia retributiva
parte de la ley fue cumplida, el crimen contra la ley. ¿Qué implicaba? El crimen contra la ley implicaba la muerte, por tanto la justicia retributiva, la pena debía ser igual al crimen. Has roto la ley y por lo tanto vas a morir. ¿Y dónde esa justicia, hermanos, hermanas, fue hecha? Fue hecha en la cruz del Calvario. La pena igualó la culpa. La pena por la culpa de la transgresión de la ley era la muerte. Y esa pena fue aplicada en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay mayor acto de justicia retributiva que el Calvario. El principio de ojo por ojo y diente por diente fue saldado allí. Y es aplicado a aquellos que por fe creen en aquel que Dios puso públicamente como propiciación por nuestros pecados por medio de la fe. ¿Saben qué hay más? El nuevo pacto inaugurado, hay algo que garantiza la fidelidad genuina del pueblo. Por la gracia de Dios hay un reconocimiento de Cristo como Rey y de su reino. Por tanto, fíjense, incluso la justicia retributiva de Dios, ese elemento que es difícil de entender en Jueces 9, incluso esa justicia retributiva de Dios nos hace mirar a un solo sitio, nos hace mirar al Calvario y a las maravillas y glorias de la cruz de Cristo, donde Dios, nos dice Pablo, pero ahora se ha manifestado su justicia, aparte de la ley, pero testificada por la ley y por los profetas. Ahora bien, por otro lado, el Evangelio presenta que sí, presenta dicha justicia retributiva en afirmaciones como: lo que siembras, recoges. Siembras en la carne, segarás para muerte. Siembras en el espíritu, segarás vida eterna. Es decir, al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Esto ciegas, esto es lo que recibirás, ni más ni menos. Saben, hermanos, hermanas, el Evangelio nos anima por la gracia de Dios a sembrar en el reino de Dios. Nos anima a reconocer y a entender que Cristo es nuestro Rey y único Rey. Nos invita a sembrar en sus principios y valores. Esto es un reconocimiento no del reinado del mundo en el pueblo, sino un reconocimiento de la realidad del reinado de Cristo sobre su pueblo. Sea, por lo tanto, hermanos, hermanas, Dios sea aquel que nos ayude a poder seguir caminando en esos principios gloriosos del reino de Cristo. Dios les bendiga.